buenos días a todas las personas que nos sintonizan. Mi nombre es Alberto Serrano y les doy la más cordial bienvenida a esta cápsula informativa sobre las expectativas de crecimiento económico correspondientes al mes de agosto de 2025. Estas cápsulas mensuales son parte de la alianza estratégica entre la Asociación Nacional Incomex y Banco Base, cuyo propósito es ofrecerles una perspectiva actualizada del panorama macroeconómico nacional, así como de los factores que inciden en las decisiones financieras y comerciales de sus empresas. Tenemos el gusto de contar nuevamente con la participación del licenciado Fernando Castellanos, analista económico en Banco Base, y nos compartirá los indicadores más relevantes en el segundo semestre del año. Les recordamos que al final de la presentación habrá un espacio para responder sus preguntas. Pueden enviarlas en cualquier momento a través del botón de Q&A de Zoom. Sin más preámbulo, cedemos la palabra al licenciado Fernando Castellanos. Bienvenido, Fernando. Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos por allá. Bueno, pues otro mes aquí. Déjenme les comparto pantalla. Perfecto. Bueno, ¿qué tal? Buenos días a todos. Pues bueno, vamos a hablar un poco sobre las expectativas económicas. Ya la última vez que nos vimos, todavía no sabían los datos del segundo trimestre del PIB de Estados Unidos y de México. Entonces, bueno, vamos a ver un poco detallado eso. Porque, bueno, estuvimos viendo como que había riesgos de recesión, pero luego posiblemente escuchamos que el PIB se aceleró en el segundo trimestre, entonces esto pudiera ser considerado una buena noticia, ¿no? Que el crecimiento económico en México pues no está tan mal, pero no, vamos a ver qué es lo que está moviendo ahorita a la economía en México, ¿no? Vamos a empezar un poco primero con Estados Unidos. Estados Unidos, a diferencia, el primer trimestre tuvo una desaceleración en la economía, en el PIB, perdón, de 0,5%. Esto debido a, obviamente, lo que habíamos observado de las importaciones, en donde, pues, en anticipación a los aranceles, las empresas quisieron comprar, pues, cosas del exterior y, bueno, eso obviamente hizo que las importaciones subieran y tuvieran un desajuste ahí en el crecimiento económico que llevó a que cayera 0,5% trimestral anualizado. En el segundo trimestre pasó completamente lo contrario. Como las importaciones habían subido demasiado en el primer trimestre, en el segundo trimestre aumentaron de manera excepcional, ¿no? Algo que nos había ocurrido, creo que en registro. Y bueno, creció 2,97% trimestral anualizado, llevando a que el crecimiento del segundo trimestre del 2025 a tasa anual sea de 1,99%. No obstante, aquí como les comentaba, las importaciones, como pueden ver, contribuyeron 5,18 puntos porcentuales en el crecimiento de 2,97%. Es decir, debido a 30,26% que ven las importaciones a tasa trimestral anualizada. Entonces, como pueden ver, las importaciones fueron prácticamente, la caída de las importaciones fueron prácticamente lo que impulsó al PIB. Componentes importantes como el consumo privado, que pondera cerca del 67% del PIB de Estados Unidos, creció únicamente 1,44%, contribuyendo el 0,98%. Como pueden ver, la inversión bruta cayó bastantito, por lo mismo de los aranceles, y obviamente los inventarios cayeron porque los inventarios habían subido demasiado el primer trimestre y en el segundo trimestre prácticamente se los acabaron. Esto es algo relevante, los inventarios, porque acuérdense que en Estados Unidos, cómo se calcula el PIB es la variación de los inventarios. Es decir, no es cómo subió ni cómo bajó, sino la variación. Si los inventarios están en 1000 y bajan a 500, aunque hayan subido 500, esa variación hace que el crecimiento del PIB caiga, ¿no? Entonces, esta caída de los inventarios no fue solamente por una variación baja, sino porque los inventarios de verdad cayeron debido a todas estas compras que tuvieron que hacer primero las empresas en el primer trimestre, que en el segundo trimestre probablemente ya se acabaron todos los inventarios. Entonces, esto no sé si hemos escuchado que probablemente los aranceles no se estén cobrando al pie de la letra o que no ha habido un efecto tan grande en la inflación en Estados Unidos por los aranceles. Pudiera ser por esto, porque primero las empresas teniendo sus inventarios gastaron lo que tenían dentro de los inventarios y todavía no tenían ese costo elevado por los aranceles. Pero como ya ahora ya se acaban los inventarios, probablemente el costo pues aumente para las empresas, ¿no? Porque ya tuvieron que comprar nuevamente y ahora con aranceles y eso se lo pueden pasar a los consumidores que pues sería un efecto negativo en la inflación a la alza. Pero por eso la inflación todavía no se ha observado tan
tantas presiones a la alza por los aranceles, pero pudiera ser por esto de los inventarios que, como todavía las empresas tenían pues el inventario apartado con los costos bajos antes de los aranceles, esto pudiera ser un motivo del que la inflación todavía no haya subido tanto pues en el segundo trimestre del año, ¿no? Cuando ya habían aranceles impuestos. Ahorita, por ejemplo, todavía no sale el dato de agosto, sale hasta mediados de septiembre, entonces va a ser relevante ver cómo esto pudiera estar afectando a los datos actuales, ¿no? De los precios. Y bueno, ¿qué más tenemos? Sí, como pueden ver, el gasto del gobierno prácticamente no ponderó en nada y las exportaciones también cayeron. Entonces también tuvieron una contribución negativa en el crecimiento del PIB de Estados Unidos. Con esto, ¿qué es nuestra perspectiva? Un crecimiento leve de 1.6% en el año. Todavía tenemos que observar datos de consumo de julio, todavía no se publican, de hecho se publican este viernes. Entonces van a ser relevantes ver cómo el consumo pudiera todavía dar un despegue o se mantiene creciendo bajo del 1% y eso obviamente afectaría el crecimiento económico de Estados Unidos para lo que resta del año. Y bueno, otro factor importante que probablemente hemos escuchado es cómo va el empleo en Estados Unidos. Como pueden ver, el crecimiento de la nómina no agrícola en julio fue solamente 73,000. El dato de julio, más que haya sido bajo, lo relevante fueron las revisiones a la baja de los 2 meses previos, de 258,000 empleos. O sea, imaginemos, nosotros vimos que el empleo en junio y en mayo habían salido muy bien y luego de repente en un mes, en el siguiente mes me dicen no, o sea, 258,000 empleos prácticamente no existieron, nos equivocamos y eso, por eso en junio podemos ver esta pequeña, que solo crearon menos de 40,000 empleos. Obviamente afectó, obviamente tiene un efecto negativo, sobre todo se observó en la Reserva Federal. Imagínense que la Reserva Federal hizo su de este tasa de interés, ¿no? Su política monetaria de la Reserva Federal fue el 30 de julio, con datos hasta junio del empleo, ¿no? En donde junio había crecido 140,000 empleos, más o menos, y en mayo también habían crecido más de 100,000 empleos. Entonces la Fed, viendo esos datos, dijo, el empleo está bien, la inflación está mal, vamos a mantener la tasa sin cambios. Pero 2 días después, el 1 de agosto, se publican los datos de empleo de julio y vemos que las revisiones a la baja tan fuerte de los 2 meses previos hace ver que el mercado laboral no está bien. De hecho, pudiera empezar a enfriarse todavía más y ser un factor decisivo para que la Fed empiece a tomar en cuenta de que, oye, pues tenemos dos mandatos, ¿no? Recordemos que la Fed tiene dos mandatos, el empleo y la inflación. Entonces, si me estás diciendo que las revisiones a la baja son tan considerables como esto, probablemente la Fed hubiera hecho al menos otra cosa, no solamente decidir esperar a recortar la tasa, porque ahora ya tiene los datos reales, ¿no? De mayo y junio de cómo fue el empleo. Imagínense si el siguiente mes, julio, se revisa a la baja otros 140,000 empleos. Estaríamos diciendo que julio hubo una destrucción de empleos. Entonces, eso es algo que la Fed ahora debe tomar en cuenta de que los datos se pueden revisar a la baja y que obviamente es un factor decisivo para decidir si recortar su tasa o no, ¿no? De la política monetaria. En cuanto al sector privado, tuvieron un crecimiento de 83,000, lo que quiere decir que el sector público tuvo una destrucción de empleo de 10,000. Y bueno, vámonos rápido con la inflación. La inflación en Estados Unidos se ha acelerado. De hecho, la inflación subyacente volvió a estar en niveles por encima del 3%. Recordemos que el objetivo de la Fed de inflación es el 2%. Entonces, bueno, esto no es muy bueno para la Fed. Esto, según los más optimistas, piensan que estos cambios pudieran hacerse de una sola ocasión, ¿no? O sea, entran los aranceles, las empresas asumen esos costos, se lo pasan a los consumidores, aumentan los costos, pero solo es un aumento de una vez, ¿no? Recordemos que la inflación es el crecimiento constante de los precios. Entonces, esto pudiera ser, pues, bueno, viéndolo en un modo optimista de que solamente creció ahorita, ¿no? Porque los aranceles, recordemos que han sido subiendo, ¿no? En marzo tuvimos lo de los automóviles,
luego en abril tuvimos los aranceles globales, luego en junio subió otra vez subió el 25 al 50% el acero y aluminio, ahorita en julio volvió a cobrar más aranceles a los demás países, en agosto volvió a crecer con el cobre. Entonces los aranceles siguen subiendo, significa que los precios van a seguir subiendo. Sobre todo si las empresas pues ya no pueden competir, entonces deciden trasladar esos costos a los consumidores. Esto se puede ver en la inflación anual de las mercancías. Como pueden ver, ha estado creciendo, a pesar de que es leve el crecimiento ahorita anual, 1%, porque tuvo periodos de mucha de negativa inflación. Va hacia la alza. Recordemos que obviamente las mercancías es lo que se está cobrando de arancel, entonces este componente pudiera tener esas presiones a la alza. Y bueno, ¿cuál es nuestra expectativa de la tasa de interés? Debido al mercado laboral débil, aunque la inflación esté alta, probablemente la Fed empiece a observar que el mercado laboral no se encuentra bien y que necesite ese apoyo de bajar la tasa de interés. Entonces esperamos dos recortes de 25 puntos base a 4%, mientras que el Banco de México se mantenga en 7.5%, es decir, un solo recorte más. Y bueno, esto es prácticamente lo que les estaba contando de que los aranceles no se están cobrando al pie de la letra, y eso pudiera también significar que la inflación no esté subiendo tanto como se pudiera haber esperado en un inicio, donde prácticamente todos se volvieron locos porque los aranceles, ¿no? Y que tanto iba a afectar la inflación, y hasta encuestas en los consumidores decían que la inflación iba a volver a subir a 5%. Entonces, bueno, esto podría ser una de las razones. Como pueden ver, China prácticamente es el que se está cobrando más o menos al pie de la letra. Esto es a datos de junio. Se tenía un arancel estimado de 43.3 y se cobró un arancel de solamente 37.4%. Más o menos similar, pero como pueden ver en México un arancel del 14.24% era lo estimado y solo se cobró un arancel de 3.99, es decir, 4.0%. Esto obviamente es beneficioso para los países porque no se está cobrando al pie de la letra, pero Donald Trump pudiera mandar la señal de que, oye, ¿sabes qué? Vamos a comenzar a cobrar, o pudiera hacer una estrategia de irlo subiendo poco a poco, ¿no? Para no tener ese golpe tan grande en la inflación de un momento, irlo subiendo poco a poco pues ese cobro de arancel, y que obviamente tengan tener que pagar, ¿no? Los aranceles. Ahora sí, vámonos con la economía de México. Como les comentaba, México no está en recesión, pero eso no implica que la economía vaya del todo bien. Los datos del segundo trimestre pues, mostraron que el PIB creció, se aceleró, de hecho, 0.67% tasa trimestral, no trimestral anualizado como lo hace Estados Unidos, sino tasa trimestral, eh, acelerándose prácticamente por segundo trimestre consecutivo y muy por encima, obviamente, de lo observado en el primer trimestre de 0.20%. Eso también llevó a que creciera a tasa anual 1.19%. Entonces, la economía no parece que vaya a caer en recesión, al menos en este año, pero tuvimos pues, un crecimiento bastante notable, sobre todo para lo que se esperaba, ¿no? Con esto, bueno, esto es lo que nosotros estimamos en el año, un crecimiento de cerca de 0.3, 0.4% hacia el cierre, obviamente en un escenario optimista. Y ahí sí nos vemos en un escenario pesimista, en donde los aranceles empiezan a cobrar y al pie de la letra, y obviamente eso implica que las exportaciones hacia Estados Unidos desde México pues no eh, se contraigan o crezcan un menor. Veríamos obviamente esas caídas en el crecimiento del PIB, lo que llevaría al 2025 prácticamente no crecer nada económicamente. Y obviamente también tenemos nuestro escenario optimista, en donde los aranceles no se cobran, las exportaciones siguen aumentando. Además de eso, empieza a haber una nueva oleada de nearshoring, donde empezar a haber una inversión, algo que, bueno, ahorita se los enseño, y crecer 1% en el año. Ok, vamos a ver un poco los datos más adentro. El primero es el comercio al menor al por mayor. Como pueden ver, el comercio al por mayor en México está cayendo, se está contrayendo gacho. De hecho, o sea, lleva 3 años, ¿no? De enero en crecimiento acumulado a lo que va del año, sobre todo en el 2025 es de enero a junio, pero en el 2023 no creció, de hecho se contrajo 0.46, en el 2024 sigue cayendo, cayó más de 5% y ahorita también sigue cayendo más de 5% respecto a su mismo periodo del año pasado. Entonces, obviamente, pues estas caídas no ayudan para el crecimiento económico. El comercio el menor tiene un crecimiento sólido, cerca del 2%, entonces esto no nos debemos preocupar, pero el comercio por mayor es algo que sí está contrayéndose mucho.
Vamos a ver un poco la inflación al consumidor en México. Como pueden ver, la inflación de mercancías va hacia el alza. Parece que no, parece que los efectos de la política monetaria del Banco de México, esos recortes en la tasa pudieran no ser tan beneficiosos en la inflación, ya que pues parece que sigue subiendo cuando debería ir para la baja, ¿no? O sea, recordemos que si el Banco de México observa que pues, la inflación está yéndose hacia el bajo, pues el Banco de México puede darse el lujo de recortar la tasa, ¿no? Pero como estamos viendo ahí, o sea, la inflación está subiendo nuevamente, tocó su mínimo a finales del año pasado, pero ahorita está volviendo a subir, algo que obviamente no es bueno para la inflación general, porque estos componentes pues sí tienen su ponderación fuerte en la inflación general. Entonces, esto es algo que el Banco de México debería tomar también en cuenta para decidir que, pues un poco antes de seguir recortando la tasa. De hecho, la inflación mensual de julio, como podemos ver, la inflación subyacente todavía se ubica por encima del 4%. Recordemos que el objetivo del Banco de México es 3%. La inflación subyacente, que es la que se supone que dirige a la inflación en el corto y mediano plazo, está por encima del 4%. Entonces, no tiene un poco de sentido que sigan bajando la tasa de interés cuando la inflación se mantiene alta. De hecho, como pueden ver, la no subyacente, que es el componente de la inflación de los precios varían muchísimo, es el que está pues manteniendo la inflación abajo del 4%, ¿no? Tenemos una inflación no subyacente del 1.14%, pero eso no quiere, o sea, como es un componente volátil, así como puede bajar, también puede subir a los siguientes 3 meses. Entonces, si el componente no subyacente comienza a tener presiones a la alza, afectará obviamente a la inflación general y pudiera llevar otra vez a la inflación por encima del 4%, alejándose obviamente de la inflación del 3% objetivo. Entonces, esto es algo que el Banco de México debe tomar más en cuenta, sobre todo la parte de la subyacente, que se encuentra alta y no parece, como pueden ver, meses seguidos de desaceleraciones. Lleva un mes de desaceleración nada más. No es algo como que, bueno, pues sí, o sea, está en 4, pero ha ido bajando. No, o sea, se ha mantenido por encima del 4%. Esto es algo que debe de tomarse en cuenta. Y bueno, como les comentaba, con este indicador del subyacente manteniéndose en alto, esperamos que la inflación anual en México para el cierre de este año sea en 4.10%. Es decir, más de un punto porcentual por encima del objetivo del 3%. Y de hecho, para el 2026, 3.7%. Todavía por encima del 3%. Entonces, el Banco de México debe mantener su tasa restrictiva todavía porque la inflación no ha sido controlada y así como pudo tener estos pequeñas a la baja, ¿no? Como vimos aquí, hubo un salto, obviamente a la baja por temas de estacionalidad, pero parece que se va a seguir manteniéndose arriba. No es algo que bueno, esta baja, pues si vemos que la tendencia va hacia la baja, el Banco de México pudiera decidir seguir recortando la tasa, pero no. O sea, vemos que hay una tendencia todavía a la alza. Entonces, bueno, esto es algo que deberían tomarse en cuenta un poco, sobre todo para decidir recortando la tasa de interés. Sí bajaron, ¿no? Estaban recortando en 50 puntos base la tasa de interés del Banco de México y bajaron como el ritmo a 25 puntos base. Pero bueno, deberían un poco ver eso, sobre todo que ya estamos cerca del nivel neutral. No, como les comentaba, igual que la diapositiva con Estados Unidos, se esperaría que sigan recortando todavía un poco más la tasa en la junta de octubre. Y bueno, ¿qué otros componentes en la economía de México no están tan bien? Las remesas. Vean, en junio cayeron 16.21%, siendo la caída más grande desde hace varios meses. Eso llevó obviamente que la caída anual del número de remesas fuera de 14.3%, muy por debajo, cerca del último visto, creo que fue el 2009. Es el peor junio desde el 2009, cuando la economía en Estados Unidos atravesaba la gran recesión, ¿no? Entonces es algo que deben tomar en cuenta, recordando que obviamente que las remesas eh, pues no es un logro de la economía mexicana, pero sirve para aumentar, perdón, el crecimiento económico en México, ¿no? Porque es dinero traído del extranjero que se consume dentro del país. Utilizando obviamente el poder de compra de las remesas, recordemos obviamente que este periodo fue cuando el peso se empezó a apreciar, llegando a mínimos de 16 pesos por dólar. Después de esto, el peso se comenzó a depreciar, entonces el poder de compra
ayudó a que las remesas pudieran mejorar. Pero otra vez este peso por debajo de los 19 pesos por dólar, cerca del 18.50 pesos por dólar, no ayuda a que el poder de compra de las remesas pues sea beneficioso y bajan, ¿no? Otro indicador negativo, bueno, como pueden observar, los datos están hasta julio, pero ahorita se los pongo. En los últimos 3 meses, abril, mayo y junio, el- la caída en los puestos de trabajo han sido por 3 meses consecutivos. La última vez que pasó, Estados Unidos atravesaba la gran recesión. Entonces, es algo que obviamente no es bueno ver que los puestos de trabajo tengan estas variaciones por meses consecutivos. De hecho, bueno, como pueden ver, en julio se despegó, pero es un poco los datos maquillados. No sé si oímos de eso sobre los repartidores que ahora tenían que estar afiliados al IMSS. Entonces, estos datos tan altos obviamente fueron maquillados por ellos porque tuvieron que meter a todos los trabajadores que estaban dentro. Entonces, por eso tuvimos este crecimiento de más de 1 millón de personas. Algo que pues en un mes regular no se observaría. Pero es importante ver estos 3 meses, ¿no? O sea, ¿qué hubiera pasado, por ejemplo, si esta ley no se hubiera cambiado? Hubiéramos visto un cuarto mes de contracción. Es algo que debemos de tomar en cuenta y que obviamente afecta a la economía de México. Si las personas dejan de tener empleos, pues no tienen con qué consumir y la economía no crece, ¿no? Entonces, es importante ver esto. Esto obviamente fue un salto. Probablemente en agosto volvamos a ver otra caída, ¿no? O sea, es un efecto rebote. Y va a ser importante ver cuál es la tendencia hacia el cierre del año, ¿no? Esto también es muy importante. La variación anual de patrones, o sea, esto no suele verse, o sea, las caídas anuales no suelen verse, o sea, esto es algo que históricamente siempre están creciendo, aunque sean relativamente pocos. Esto tuvimos el efecto de la pandemia, pero como pueden ver, o sea, crecen, ¿no? O sea, crecen por encima del 1 o 2%, pero ver caídas anuales no es algo común, sobre todo en esto de los patrones. Y ahorita en julio tenemos una caída de 2.9%, todavía por debajo de lo observado cuando Estados Unidos estaba en la gran recesión, ¿no? Y que obviamente afectó aquí a la economía de México, que también entró en recesión. Esto pudiera ser señal de que ahorita pues estamos creciendo por las exportaciones, pero en el mediano plazo, si la gente no tiene trabajo, pues no va a crecer la economía. Entonces, esto es algo que debemos de tomar muy en cuenta, sobre todo más en el corto, mediano plazo. Digo, aquí podemos ver que las caídas empezaron prácticamente el año pasado, entonces ya son un año de caídas anuales que posiblemente van a seguir por el resto del año y principios del 2026. Entonces, es un dato que debemos de tomar en cuenta también. Y bueno, el consumo privado, que tuvo su buen crecimiento en el segundo trimestre, a comparación obviamente del último trimestre del 2024, donde estuvo esa fuerte caída. El crecimiento del consumo, pues la verdad es que sí es algo pues, de qué celebrar, ¿no? La economía de México no solamente está apoyada por las exportaciones, sino también hubo un consumo importante en México. Entonces, esto pudiera ser un poquito, ¿no? Como que un pequeño destello de que la economía no está tan mal, pero aún así será importante observar si esto no fue solamente por algo estacional o algo que sucedió y que, bueno, vuelva a caer en el tercer trimestre. Y ahora con las malas noticias, ya tuvimos las buenas, las malas noticias, pues, la inversión en México sigue cayendo, crecimiento anual pues, no parece que se vaya a recuperar para el 2025. En el 2026 debería haber, pudiéramos observar este crecimiento probablemente por el se me fue el nombre, el Mundial de Fútbol, ¿no? Este pudiera ser un buen periodo para que la inversión volviera a crecer aquí en México, pero ahorita mismo no parece que lo vaya a suceder ni a finales de este año. Posiblemente a inicios del próximo año, cuando ya esté esta euforia del Mundial de Fútbol y que obviamente empresas vengan por todo este episodio, ¿no? Que sucede del Mundial, pudiera ayudar a que la inversión suba, pero por lo pronto no estamos tan bien. También la construcción, como pueden ver, esta caída del 43% del sector público es, bueno, obviamente es derivado por una estacionalidad. Este crecimiento tan alto, ¿no? De más del 100% fue por todas las construcciones que hizo el sector público durante el periodo de López Obrador.
¿no? Sobre todo a finales del año, ese gasto que se dio en sus proyectos de insignia, pues obviamente hizo que subiera tanto y ahorita estamos viendo pues obviamente la caída, donde el gobierno de México pues no ha decidido gastar tanto en sus proyectos como a finales de su periodo, entonces tenemos esas contracciones tan altas. Lo relevante aquí obviamente es más el sector privado, que pues, los crecimientos no son tan altos y en junio tiene esta caída, ¿no? Y bueno, ya para terminar un poco el tipo de cambio. El tipo de cambio como que se consolidó ahí cerca de entre el 18.50 y 18.90. No ha mostrado una variación. De hecho, ahorita pues como que el peso ya comenzaba a depreciarse otra vez a inicios de agosto porque, oye, la Reserva Federal, que la inflación está alta, el empleo va bien, pues la Reserva Federal mantiene sus tasas sin cambios y el Banco de México parece que sí. Entonces ese movimiento de las tasas parecía que el peso comenzaría a depreciarse otra vez, pero luego vienen los datos de empleo de Estados Unidos, debilitan al dólar y hace que el peso todavía no se pueda depreciar tanto, ¿no? De hecho, cuando tomé la foto está en 18.86, ahorita ya estoy viendo que está en 18.66 más o menos. Entonces, más o menos va a estar ahí tambaleándole hasta que salgan otros datos económicos importantes, sobre todo en Estados Unidos. Como les comentaba, el viernes se publica la inflación preferida de la Fed. Entonces, si vemos que no hay tantas presiones a la alza, probablemente el dólar se debilite más y el peso vaya más a la baja. También por el otro lado. La siguiente semana se publican los datos de empleo en Estados Unidos, también van a ser muy relevantes, como les comentaba, no solamente por los datos de agosto, sino también por las revisiones de los 2 meses previos. Si volvemos a ver revisiones fuertes como los veces pasadas, prácticamente estaría descontando que la Fed recortaría la tasa y probablemente veamos que el tipo de cambio se aprecie todavía aún más. No creo que baje del mínimo del 18.50 que tocó en el año, pero sí se va a mantener en esos niveles por debajo del 18.80 pesos por dólar. Pero si sucede obviamente lo al revés, donde el mercado laboral, pues en vez de tener revisiones a la baja, tuvo una revisión a la alza y el empleo en agosto no salió tan malo, probablemente la Fed se la piense 2 veces antes de recortar la tasa por los problemas de inflación que siguen teniendo. Entonces, esto pudiera significar que el mercado anticipe que no recorte la tasa de la Fed en septiembre y obviamente eso haría que el dólar se fortalezca y el peso se deprecie, ¿no? Entonces ahí sí podríamos tener ah, presiones al alza el tipo de cambio, posiblemente por encima del 18.80, 18.90 pesos por dólar. Y bueno, si no hay, sería todo. Bueno, un pequeño resumen, perdón. Perdón. Ah, en Estados Unidos hay una desaceleración, como pueden observar. El crecimiento fue solamente por las caídas de las importaciones, pero este crecimiento en el consumo está ahí tambaleándole, entonces si no se observa un buen crecimiento para este tercer trimestre, la desaceleración en Estados Unidos será completamente creciendo similar a lo que se espera en México, un 1%. No se está cobrando los aranceles al pie de la letra, eso es muy importante por las presiones en la inflación, pero así como no se están cobrando ahorita, sí se pueden cobrar en los siguientes meses. Entonces hay que estar muy bien al pendiente de eso. Se está recaudando bien por los aranceles y puede obviamente haber las presiones inflacionarias, como lo digo. El principal riesgo es Trump, no solamente bueno, sí es por sus políticas, pero la incertidumbre que eso genera, ¿no? Si no sabemos cómo nos va a ir en 2 meses, porque Trump pudiera de repente sacar otro arancel de la mano de cualquier otra cosa, esa incertidumbre existe todavía y es un costo para las empresas. En México no hay recesión, pero la economía no va tan bien. Hay una oportunidad de nearshoring, sobre todo por la parte de estas exportaciones de computadoras que se está dando muy fuerte en México hacia Estados Unidos. Esto pudiera ser una nueva oportunidad de nearshoring que México pudiera aprovechar y debería aprovecharse. Eso pudiera ser la oportunidad perfecta de no caer en recesión y aparte tener un buen crecimiento económico. Y México obviamente no debería ceder con aranceles a Estados Unidos. México debería mantenerse. De hecho, fue muy buena noticia que en agosto, prácticamente todos los países del mundo tuvieron un aumento en sus aranceles, menos México. Entonces, aunque haya sonado que la Unión Europea tuvo su superacuerdo con Estados Unidos de que van a pagar 15% de arancel y que no sé qué otras cosas,
el arancel previo era el 10%, entonces el arancel sí subió. El de México se mantuvo igual, siendo el único país que se mantuvo igual con China, que China tiene sus super aranceles. Entonces, eso es algo importante y es algo que México debe estar muy al pendiente de eso y no decidir, pues, estarse peleando con Estados Unidos. Entonces, eso yo creo que será de lo relevante todavía para este cierre del año, que México se mantenga y que estos aranceles se mantengan o disminuirlos, pero obviamente que no haya una subida de aranceles. Y bueno, ahora sí es todo. Muchas gracias. Perfecto, Fernando. Bueno, hay una pregunta, dice, buenos días, ¿qué expectativa hay para el cierre del 2025 e inicio del 2026? De la economía, Sí. pues esperaría una desaceleración no tan marcada. Como podemos ver, las exportaciones están subiendo. Si los aranceles no se empiezan a cobrar, si se mantienen ese nivel de un arancel promedio del 4%, probablemente las exportaciones todavía sigan subiendo y eso ayuda obviamente a que la economía de México crezca ese 1% para el 2025 y obviamente para el 2026 pues ya serán otros factores, considerando también el mundial que pudiera ser un impulso para la economía mexicana, que eso probablemente muchos no toman en cuenta, pero al menos para ese año, ¿no? Ese rebotito sí, sí puede suceder, solo hay que aprovecharlo bien, ¿no? Ahorita hablabas del nearshoring, dentro de o sea, que se vuelve atractivo México otra vez con el nearshoring. ¿Ves algunas industrias donde se ve más atractivo? Hablaste de la computación, pero ¿alguna otra? O- Yo creo que esa es la principal. Digo, Ujú, ya siento que ya pasamos el periodo de los vehículos, sobre todo por este arancel del 25%. Donald Trump parece, porque ese arancel, a diferencia del, como les comentaba, que no se está cobrando, el arancel del 25% de los automóviles sí se está cobrando a nivel global. ujú, Entonces, esto es una señal clara de que Donald Trump quiere que regrese en la industria automotriz a Estados Unidos y que lo está logrando, sobre todo viendo cómo le está yendo a Japón y cómo le está yendo a Alemania y la Unión Europea, ¿no? Entonces, probablemente este sector ya se queda un poco más rezagado, ya pasó su momento y ahorita lo nuevo sea este que no se está cobrando un arancel creo que del 0.5%. ujú. Más o menos. Entonces, Sí, esto yo creo que sería lo más relevante y el punto principal del nearshoring para pues, los siguientes meses y inclusive los siguientes años. de acuerdo. ¿Alguna recomendación adicional, Fernando, que tengas? No, tengan sus coberturas cambiarias porque con Trump no sabemos qué vaya a suceder. Así como está ahorita el peso, mañana puede levantarse diciendo algo y el peso vuelve otra vez a sus niveles por encima del 19, inclusive hasta 20 pesos por dólar. Claro, Entonces, ujú, hay que estar bien atentos. perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Fernando, por la información. Creo que ha sido, ahora sí que te da un panorama muy claro de lo que esperar y sobre todo lo que las empresas tienen que hacer, ¿verdad? Para irse protegiendo en este mercado tan volátil. Sí, claro, tenemos ahorita presidente en Estados Unidos que pues decide qué hacer de un día para otro, entonces cada semana hay una noticia nueva y cada semana hay presiones para los dos lados, entonces sí, hay que De estar hecho, hoy sube el muy al arancel de pendiente. la India, ¿verdad? Creo que hoy es el que... Sí, hoy subió el arancel de la India. Sí, Sí, pero entonces... sí, como puedes ver, o sea, el arancel se anunció hace 2 semanas, ¿no? Ujú, Entonces ahí hubo esa presión y ahorita entró el arancel, entonces otra vez vuelve a verse, ¿no? Como que ese ujú, nerviosismo y mantenerlo. O sea, vemos como Trump no dice, ya tenemos el acuerdo, ujú, felicidades. No, te dice, ok, tenemos el acuerdo, en 3 meses lo revisamos otra vez. ¿Por ujú. qué? Porque te quiere mantener ahí. Entonces eso también va a ser clave y probablemente va a ser la misma tendencia que va a haber durante toda su presidencia, ¿no? Hasta el No, y eso va a crear mucha 2028. volatilidad, ¿no? En todo, o sea, no te pone claro las inversiones no tienen que ser, ni la remesa, o sea, en fin, te afecta en todo el mercado, ¿no? Finalmente. Sí, claro, y se ve en el crecimiento económico de Estados Unidos. O sea, Ujú, eso ujú. está afectando completamente. Muy bien. Pues muchas gracias, Fernando. Con esto llegamos al cierre de Gracias a esta ustedes. cápsula informativa. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir atentos a nuestras redes sociales y canales de comunicación, donde encontrarán detalles sobre nuestros próximos eventos e información clave para el cumplimiento normativo y la toma de decisiones estratégicas. También nos invitamos a escuchar nuestro podcast Radio Comex, donde cada semana compartimos nuevos episodios con contenido útil y actualizado.
Pueden encontrarlo en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y Amazon Music. Agradecemos nuevamente al Liceo Fernando Castellanos y a Banco Base por su valiosa colaboración. Que tengan un excelente día. Hasta luego, Fernando. Muchas gracias.